Aplicar. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la presentación de nuestro servicio informativo Diario Noticias para este jueves 14 de marzo 2024 en nuestro ciclo de foros radiales. Vaya, éxito rotundo, pero bueno, seguimos trabajando. Bien, en el día de hoy nos ocupa el cuarto foro de 22 hasta el momento. Y como hemos mencionado, lleva la temática y el título de Costo de los medicamentos y su realidad en Panamá, foro radial que está organizando Radio Estéreo Universidad junto con la Facultad de Farmacia, con el Centro de Investigación e Información de Medicamentos y también con el Centro de Medicamentos Red Simla. Como quiera que ayer se dio el debate, he visto fuera del micrófono que hay una incertidumbre, qué candidato dijo algo que no es posible, porque bueno, como se dice, frente al micrófono usted puede decir lo que sea, que las leyes lo permitan y que sea factible dentro de una agenda presupuestaria es otra cosa. Pero bueno, vamos a empezar por la presentación de nuestros invitados. Tenemos el placer de presentar a la profesora Rosa Buitrago, la magíster Rosa Buitrago. Ella, otro foro acá hablándonos, ¿no? Ella va a darnos unas palabras de bienvenida. Ella es la decana de la Facultad de Farmacia, la cual le agradecemos por esta acogida, porque la verdad que es un tema interesante. Creo que ayer se habló mucho y se va a seguir hablando, y como estamos en un mes de política, vamos a seguir hablando de esto. También tenemos la participación del licenciado Lucas Verbolowski. También tenemos acá al licenciado David Chanis. Ellos todos son del tema. No puedo contestar porque estamos en un foro. Y todos ellos van a hablar sobre el tema que nos atañe, como hemos mencionado, pues el tema de los medicamentos, su costo y cuál es la realidad. También nos acompaña la licenciada Natsira Cobos. También vamos a tener participación internacional del doctor José Julián López, de la hermana República de Colombia, con su experiencia del costo de los medicamentos. Y también nos acompaña la licenciada Zulín Bouche, para algo de la parte legal, y por ahí hablamos de qué dijeron los candidatos, qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cuál es la realidad. Bien, como es un tema supremamente interesante, vamos a empezar con la bienvenida de la profesora Rosa Buitrago. Ella es decana de la Facultad de Farmacia. Bienvenida, decana. Me había dicho que no había venido a estos nuevos estudios. No, en efecto, primera vez que estoy acá. Qué bueno, bienvenida. Sí, muchas gracias, licenciado Wilberto, que es el director de esta unidad de radio de la Universidad de Panamá. Para la Facultad de Farmacia es un privilegio contar con este espacio que nos ha brindado para poder discutir con prominentes figuras del área de medicamentos, un tema central, un tema que agobia a la ciudadanía, y es el costo de los medicamentos. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad de esta situación del costo de medicamentos? ¿Cómo se traduce eso en términos de la calidad de vida y del cuidado de la salud de los pacientes? Es una verdadera preocupación. ¿Por qué no logramos encontrar el resultado que permita un acceso fluido de medicamentos con seguridad, calidad y eficacia? Nuestros invitados hoy, gracias a la profesora Lisbeth Tristán, que ha coordinado este importante foro en compañía del licenciado Cruz, nos darán luces al respecto. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Gracias, decana, por esas palabras. Y la verdad que, como siempre, las personas que por primera vez llegan a esta estación de radio, le decimos, esta emisora Radio Estéreo Universidad se debe a los universitarios. Pues modestamente yo la dirijo, pero detrás de mí hay un equipo humano encabezado por el doctor Eduardo Flores Castro, que es nuestro rector, que siempre es la parte, digamos, que da la autorización para hacer las inversiones que se requieren para un medio de comunicación importante como es Radio Estéreo Universidad. Quiero agradecer también a la profesora Lisbeth Tristán, que calladita, poco a poco, ella es la que ha ido moviendo teclas para arriba y para abajo, subiendo y mandando notas. Perfecto, vamos a iniciar entonces.
costo de cuánto cuestan los medicamentos en Panamá, la parte legal, la distribución. Uno va a una farmacia y dicen, aquí no hay esa medicina, tengo este genérico. Uno va acá. Ayer vi todavía en redes sociales un candidato prometiendo que usted se va a atender al seguro o a la clínica que sea y todos los medicamentos van a ser gratis. Bueno, pero es que se sigue pagando seguro, ¿no? Entonces yo creo que eso de gratis no creo que sea tan así. Pero bueno, vamos a irnos, primeramente, vamos a conversar con el licenciado Lucas Verbolowski, perspectiva de los importadores de medicamentos en Panamá. En relación, primero usted. Bueno, vamos a darle la oportunidad a la profesora Tristán. Adelante, profesora. Gracias, buenos días. Muchas gracias a todos los invitados por acompañarnos en este evento tan importante que ha dirigido el licenciado Cuthberto en la emisora Estéreo Universidad de Panamá. Para la Universidad de Panamá es un privilegio tenerlos aquí en este espacio de ustedes, su tiempo tan valioso, y agradecemos infinitamente la compañía de cada uno de ustedes. Es un tema trascendental en este país, más en estos momentos políticos que vivimos actualmente, y como dice el licenciado Cuthberto, se mueven muchas ideas, pero en el fondo nadie sabe la realidad del asunto. Vamos a tratar de hacer un esbozo de cada uno de nosotros, no vamos a encontrar la varita mágica, pero queremos dar luces a todos los radioescuchas. Primero que todo, reconocer que la salud es un derecho fundamental. Y para recibir salud, el acceso a medicamentos es básico para tener acceso a ese derecho fundamental que está establecido en la Constitución de la República de Panamá. Y el tema de medicamentos es importantísimo porque es uno de los bienes consumibles que tiene mucha regulación, tanto técnica como financiera. Y es necesaria la regulación técnica porque tiene implicaciones para la vida, para la salud, porque va dirigida a seres humanos. Desde esa perspectiva nosotros somos conscientes de que es importante cuidar que los medicamentos sean seguros, eficaces y sobre todo de calidad. Eso es básico e importante. Y también tenemos que entender que como es un mercado competitivo, los productos vienen del fabricante, hay intermediarios del fabricante al distribuidor y al minorista, y hay un porcentaje de margen de intervención de comercialización que es lógico entender porque son productos que también son bienes económicos, pero que van a mejorar la salud de la vida de las personas en nuestro país. Sin embargo, tenemos que entender que para hablar de medicamentos y acceso a medicamentos en Panamá, debemos conocer cuáles son las políticas de los precios de los medicamentos en este país. Ley 1 del 2001, del 100, del 99 al 106, decían cómo regular las políticas de precio de medicamentos, y eso quedó en papeles. En algunos momentos tuvo su efecto, logró bajar los precios y luego se detuvo. En el del 2001 al 2004 se logró ese objetivo que decía el artículo del 99 al 106 de la Ley 1. Pero Panamá es uno de los países que tiene una política de mercado libre. Hay una vigilancia de medicamentos y hay una libertad de precios. Significa que el Estado debe vigilar y lo hace a través de la canasta básica de medicamentos, pero muchas veces no todos los productos están en esos 140 renglones. Tenemos más de 8,000 productos registrados en este país. Entonces la vigilancia es un poco como que difícil. Así que predomina en Panamá la libertad de precios de medicamentos y eso es un factor importante a considerar en el costo de los productos. Pero si nos vamos entonces a ver cuál es la situación real de la salud en Panamá para que las personas tengan acceso, a nivel de la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades que han causado mayor cantidad de muertes son las enfermedades no transmisibles. Cáncer, enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Y enfermedades como diabetes y sistema respiratorio. Y Panamá no se aleja de eso. Primera causa de muerte del 2000 al 2022, COVID-19, lo entendemos muy bien como enfermedad transmisible y que ha sido controlada muy bien con medidas de prevención como son las vacunas. Pero las otras enfermedades, segunda causa de muerte, cáncer. Tercera causa de muerte, enfermedades cardiovasculares. Y en cuarto lugar, diabetes. Y en quinto, la hipertensión. Pero miremos un poquito la morbilidad. Estadísticas del Ministerio de Salud del 2023. Primera causa de atención médica, problemas rinofaringitis, problemas respiratorios y sobre todo, tercera causa de atención médica en Panamá, la obesidad. La obesidad te lleva a problemas de hipertensión, a problemas renales, a problemas de insuficiencia renal crónica y te lleva a insuficiencia renal crónica. Entonces, hay que hacer, por supuesto, programas de prevención primaria y secundaria para evitar llegar a esos problemas catastróficos, pero eso es un problema del sistema de salud en el que todos hemos tratado de intervenir y que todos tenemos responsabilidad. Cuando hablamos entonces de atender esas enfermedades en Panamá, necesitamos medicamentos. Y quiero decirles que la estadística mundial del Observatorio Económico de Medicamentos en Panamá para el 2021 era
777 millones y para el 2022 se importaron 819 millones de medicamentos de importación en el país, sin incluir exportaciones, que también tenemos el dato aquí. Significa que hay medicamentos en Panamá, pero ¿cómo regulamos ese precio desde la perspectiva del costo? Porque sabemos que ustedes van a explicar muy bien, para que la gente tenga acceso a esos medicamentos que han ingresado en nuestro país en el año 2022. Tenemos un aproximado de 4.3 millones de habitantes, ¿verdad? Del cual 70% mayoritariamente recibe medicamentos gratuitos y un 10 a 15% va al sector privado. Pero ¿qué tenemos nosotros desde el punto de vista regulatorio para accesar a medicamentos? Tenemos establecimientos farmacéuticos aprobados por nuestra autoridad reguladora, que es el Ministerio de Salud, la Dirección Nacional de Farmacia y Droga. 2023, 1.819 establecimientos farmacéuticos que tienen medicamentos en este país, distribuidoras, industrias, farmacias comunitarias, botiquines en menor proporción. Pero me llama la atención algo bien importante para que tomemos esto en cuenta. De esas 1.819 establecimientos farmacéuticos, de ellas tenemos 1.171 farmacias privadas en todo el país, mayoritariamente en Panamá, luego en Chiriquí y en tercer lugar Panamá Oeste. Y farmacias del Estado, tenemos 183 farmacias estatales, Ministerio y Caja de Seguro Social. No hablemos de establecimientos no farmacéuticos porque esa información no aparece registrada en la base de datos del Ministerio de Salud, pero sabemos por experiencia que los establecimientos no farmacéuticos superan el número de farmacias estatales y privadas en este país. Sin embargo, cuando tenemos mucho acceso a medicamentos, porque hay acceso geográfico por todos los establecimientos farmacéuticos que hay a lo largo y ancho de todo el país, nos encontramos que los medicamentos tienen un precio un poquito elevado, tanto en el sector público como en el sector privado. Trastuzumab para el cáncer, en el sector público, en el sector privado, cuesta por arriba de los $3,000 y en el sector público está en los $1,200 en el año estadística del año 2022. Apixaban, medicamentos para anticoagulantes para prevenir Crohn. Carísimo. La caja de 30 te cuesta aproximadamente $95 y no te alcanza para el tratamiento del mes. Entonces, son tratamientos requeridos para mejorar su condición de salud, pero son tratamientos que tienen un costo, por decirlo así, para no hablar de precio exclusivamente elevado, para que la gente tenga acceso. Pero también recordar que el problema de salud es multidimensional, no solamente es porque me enfermo y tengo que tener medicamentos. O sea, hay pobreza, no hay trabajo, hay una población que está desempleada, no hay dinero para comprar alimentos en áreas apartadas, no hay acceso a los sistemas de salud. Entonces, no solamente es enfocarnos como problemática el acceso a medicamentos, sino a entender lo que es el sistema de salud, y eso le toca en otros momentos, otros foros que tenga muy bien el licenciado Cuthberto organizar. El problema es complejo, el problema no es sencillo, ustedes nos van a dar luces. Recientemente, el 9 de febrero, el Senado de los Estados Unidos reunió a las casas farmacéuticas mayoritarias, porque en Estados Unidos los medicamentos son más caros que en Canadá, para tratar problemas de cáncer, de hipertensión arterial, y de Apixaban costaba mucho más caro en Estados Unidos que en Canadá, y le preguntaba a las casas farmacéuticas por qué era, a qué se debía eso, y hablan de investigación y desarrollo, de los seguros privados de las compañías, etcétera, etcétera. Quiero que ustedes nos digan realmente qué es lo que pasa en Panamá para que tengamos acceso a medicamentos de calidad, de eficacia y seguridad. Gracias por la oportunidad, licenciado Cuthberto. Gracias, profesora Betristán. Participantes. El análisis que se hace de manera sucinta es bastante interesante. Le quiero preguntar al licenciado Lucas Verbolowski, importadores de medicamentos en Panamá. Esta es una situación, licenciado Lucas, como repetitiva, ¿no? Siempre uno hace la comparación, X medicamento cuesta más aquí en Panamá que en otro lugar, pero nunca veo que alguien dice el medicamento en Panamá está más barato. O sea, es una teoría. ¿Todos los medicamentos en Panamá van a ser más caros? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. El tema es muy complejo, efectivamente, y la importancia de aclarar muchas de las dudas, muchas de las afirmaciones
temerarias que hace mucha gente, incluyendo candidatos a la presidencia, candidatos a diputados, inventan cosas, se van a teoría de conspiración, la más primitiva que uno puede imaginarse, que es una demostración de desconocimiento, para no decir ignorancia. Entonces, ¿de qué se trata este asunto? Contestando primero su pregunta. En Panamá, efectivamente, los precios en las farmacias privadas son más caros que en Colombia, más caros que en muchos países, más caros que en España, más caros que en Turquía. Pero en las encuestas que se han hecho en proporción a Centroamérica, estamos en el medio, no somos los más caros, hay más caros. Panamá es más barato que Estados Unidos. ¿Cómo se explica eso? Entonces, yo quisiera, primero que nada, definir lo de quién pone el precio en Panamá, quién pone el precio en Colombia, quién pone el precio en todos los países. El primero que pone el precio es el fabricante. Eso no debe quedar la menor duda. El país donde está ese producto, donde está la persona, decide si tiene alguna política especial, como por ejemplo en España, ¿no?, que el país da un subsidio y se ha decidido hace no sé cuántos años que el español o el residente solamente va a pagar 10 o 20% de ese precio. La diferencia la paga el Estado. ¿Queremos tener eso aquí? No sé. La afirmación de que, ok, ahora los medicamentos van a ser gratis, ¿cómo lo va a pagar? ¿De dónde va a salir? Eso hay una letra menuda que habría que... Así que yo quisiera, si me permite, explicar un poquito más a fondo cuál es la situación de Panamá. Básicamente, Panamá tiene dos mercados. Eso debe quedar claro, dos mercados nítidos, dos mercados diferentes, el público y el privado. En el público, que es la Caja del Seguro Social principalmente, el Santo Tomás, etc., el Estado compra, a diferencia de lo que usted dijo, profesora, compra baratísimo. Tengo aquí cantidad de estadísticas que con la licitación de precio único ha ido bajando los precios de una forma extraordinaria. Yo tengo un caso que yo siempre menciono, que cuando empezó, por ejemplo, la licitación de precio único de la amlodipina, en la época que era un producto innovador, empezó a una cotización de 30 centavos. Hoy en día es el producto que más compra la Caja de Seguro Social, que es un producto para la hipertensión. ¿Y cuánto paga el Seguro Social por eso? 0.007, menos de 3/4 de un centavo, ¿no? Con eso usted puede tener. En la farmacia privada, ¿cuánto cuesta? $1.20, $1.30 la tableta. Obviamente no es el mismo producto, uno es el genérico y otro es el innovador, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad del costo del medicamento? En primer lugar, el individuo que está asegurado y sus dependientes tienen derecho a tener productos, medicamentos gratuitos en la Caja del Seguro Social. ¿Por qué no lo tiene? Ese otro problema, un problema de desabastecimiento, pero va ligado porque si no encuentra en la farmacia privada, en el Seguro Social, tiene que ir a la farmacia privada a comprar. Entonces, primero que nada, hay que tratar de arreglar el problema del desabastecimiento de la Caja del Seguro Social. Es un tema grave, muy largo para explicar, pero en resumen son 3 problemas básicos que causan eso. Primero, no hay un sistema informático robusto que le diga a los administradores qué comprar, cuándo comprar, en qué momento comprar. No hay. Hay 5 sistemas informáticos que no se hablan entre sí. Los administradores no tienen idea de qué es. Se basan en los presupuestos anteriores. Segundo problema, los sistemas burocráticos son extremadamente complejos y cada director que viene inventa una nueva cosa porque piensa que el problema es la corrupción, entonces pone otra regla y realmente un plato de espagueti de la confusión que hay de las reglas. Y el tercer problema, el problema del recurso humano.
es un problema tóxico, porque cada director que viene trae su grupo, 100, 200, 1000 personas, y entonces gana igual o más que el que está hace 10 años. Entonces, obviamente, ese que está hace 10 años, que el que conoce, porque el que viene, muy inteligente, muy preparado, pero no sabe todas estas reglas que acabo de decir. Entonces, tiene que recurrir a ese que tiene 10 años. Y este, obviamente, tiene algún cierto resentimiento de esa, por decir, no hay un manejo de recursos humanos correcto. ¿Qué significa todo eso? Que obviamente las cosas se traban. La gente dice, no, pero es corrupción, ¿por qué no hay? Bueno, esos son los 3 problemas básicos que si se arreglan, la gente puede ir al seguro y encuentra su medicamento. Entonces, veamos una de las cosas que dicen los candidatos, que dice la gente. Ah, no, el intermediario es el que pone el precio. De hecho, le dice al intermediario, le dicen la farmacéutica. La farmacéutica es el fabricante, ¿no? Aquí se ha cambiado el idioma, ¿no? Entonces, la realidad es que añade siempre el Seguro Social ha comprado directo al fabricante. ¿Quién es el que participa en la licitación en representación del fabricante? El distribuidor. El distribuidor hace la diligencia de participar, hace la diligencia de pedir, hace la diligencia de recibir, de entregar. Hace la diligencia que todo distribuidor hace para todos los productos. Usted se va al mercado de abasto a comprar un saco de naranja, lo quiere llevar a su carro, tiene que contratar a un carretillero. Ese se lo va a llevar a su carro. Ese es el distribuidor. Es una analogía sencilla, pero eso es, todo producto tiene que tener alguien que hace ese manejo, sea que lo haga el Estado, sea que lo haga quien lo haga. Entonces, la labor del distribuidor, sea que lo traiga de la OPS, de la UNOPS o de donde sea, directo del laboratorio, va a tener que involucrar a un distribuidor, a alguien que haga la diligencia, sea DHL, sea Federal Express, el que sea, va a tener que hacer esa tarea. Por esa tarea, en el mercado privado, el distribuidor gana 23% antes de descuento, antes de gasto. Al final le queda 2, 3, 4%. Es decir, realmente no es un negocio que da mucho dinero. De hecho, en la asociación que yo represento, antes había 22 distribuidores. Ha ido saliendo del mercado porque no es negocio. Varios, hoy en día son 13 solamente, ¿no? Es decir, no es que es un negocio. Hablan de oligopolio. Con la cifra que dio la profesora Tristán, es obvio que no hay oligopolio. Es obvio que hay mucho menos monopolio, ¿no? Cada laboratorio, cada fabricante aquí en Panamá, cada uno tiene 2, 3, 4, 5, 6 distribuidores. Pero el fabricante le dice, ese es su costo, todos tienen el mismo costo, pero usted no me lo puede vender a más de tanto. Si usted lo vende, pierde la distribución. ¿Qué significa eso? Que toda la competencia es hacia abajo, pero la base del precio la pone el fabricante, ¿no? ¿Por qué la pone más bajo aquí, en Colombia que aquí? Hay que preguntarse al fabricante. El fabricante es el que sabe eso. ¿Por qué en Estados Unidos es más caro que aquí? Pregúntese al fabricante. ¿Por qué en Canadá es más bajo? Pregúntese al fabricante. Eso tiene que dar claro. Entonces, la importancia del distribuidor no debe soslayarse. ¿Por qué? Porque si usted tiene a un producto que exige cadena de frío, que exige saber de que no vaya a traer un producto falsificado, meter gato por liebre en la caja, usted tiene que tener a alguien de confianza. Y ese fabricante confía en estos distribuidores. Pero en Panamá no es que son 13 distribuidores nada más. Si usted se pone a ver, en la última licitación de precio único, participaron 52 empresas. Entonces, yo le he dado 2 pantallazos muy rápidos. Claro. Sistema privado, sistema público. Sistema privado es caro, efectivamente. Sistema público es baratísimo. Cuando le digo baratísimo, es baratísimo. Le acabo de decir 7 centavos, 0.007. 3/4 centavos contra $1.20. Entonces, ¿qué es lo que Panamá tiene que hacer?
lo primero que tiene que hacer es atraer nuevos fabricantes de innovaciones y de genéricos. Eso es lo primero que tiene que hacer. Lo segundo que tiene que hacer es mantenerse y proteger a ese producto para asegurarle al paciente que no va a tener el riesgo de consumir un nuevo dietilenglicol. Eso es grave lo que va. Entonces, conclusión. Acaba de pasar una nueva ley, la 419, que es la nueva ley de medicamentos. De acuerdo a la nueva ley de medicamentos, hay uno de los últimos artículos, que es el 275, que trae a colación una cosa que se llama farmacia solidaria. De acuerdo a la farmacia al artículo de la ley, la farmacia privada va a tener a su disposición, obviamente de la farmacia que quiera, productos a precio del seguro social. Entonces, el paciente que llega a la farmacia privada, vamos siguiendo el ejemplo que yo di, quiere comprar amlodipina de 5 miligramos. Bueno, tengo voy a decir un nombre, de Pfizer, Norvas. ¿Cuánto cuesta? $1.30. Ah, no, eso es muy caro. Pero bueno, tengo esta otra que es un genérico de marca, cuesta 30 centavos. Como que no tiene algo más. Bueno, tengo esta que es 1 centavo. ¿Cuánto? 1 centavo. No, hombre, esa vaina no sirve, ¿no? Entonces, bueno, pero imagínense, está la certificación la ha dado Farmacia y Droga. Ese producto de 1 centavo es equivalente a intercambiable con el producto de Pfizer. Entonces, usted decide, un centavo, $3.65 al año versus $1.20. No, hombre, DMS. Licenciado Lucas, lo que nos explica es como quien va a un almacén y compra un gin. Hay gin de $8, $10, 14, 15, 20, hasta el gin de 50 balboas. Así que bueno. Muchas gracias, licenciado Lucas. Dele, pues. Siguiendo la línea, vamos con el licenciado David Chanis. La calidad de los medicamentos, porque obviamente lo que explica el licenciado Lucas, debe haber una diferencia enorme entre algo que me cueste $1.30 y algo que me cueste 30 centavos en materia de calidad, para que nos explique el licenciado David. Sí, voy a tratar de abarcar todo lo que es la parte de la calidad y explicar de repente, no llegar al costo del medicamento y precio, sino más bien sustentar el por qué no. La calidad a veces suele ser un poco subjetivo, porque el ejemplo que dio el colega aquí, vemos un medicamento que vale $1.30 y crea el pensamiento de la persona de que porque es caro es bueno, y no necesariamente porque es caro es bueno, y tampoco, no necesariamente porque es barato es malo, porque al final si está en nuestro país es porque efectivamente pasó por un filtro, pasó por personas, pasó por manos y profesionales que se aseguraron de que ese medicamento llegue en las óptimas condiciones a la mano del paciente. Entonces, en la parte de logística y calidad y fabricación, que traigo aquí también un poco de información, quisiera explicarles un poco de hacerles entender de por qué un medicamento puede estar un poco más costoso y otros no. Pero al final, y mi intención no es aquí menoscabar ningún medicamento genérico ni ningún medicamento original, porque al final es un campo multifactorial que no podríamos llegar a una conclusión. Por lo menos, cuando vamos a hablar de un medicamento de una casa farmacéutica reconocida, llamémosle la Panadol de Glaxo. La experiencia que yo tuve en la parte de manufactura, no podría explicarles la cantidad de documentación, personal, instalaciones y todas las políticas que esta compañía posee para poder dar un medicamento de una alta calidad. Pero si uno le pregunta a las personas qué es calidad, te van a decir que se vea bien, que sea efectivo, esto y que lo otro. Al final hay una parte que mencionaba que puede ser un poco subjetivo. ¿Qué es calidad? Que un medicamento que tú te tomas y que se supone que tiene que mitigar una dolencia funcione en el tiempo y forma que uno quiere. Si yo tomo un medicamento, un antipirético que te va a bajar la fiebre, yo esperaría, bueno, la gente esperaría que apenas te lo tomes funcione, pero la gente no entiende que tiene un factor detrás de que toma tiempo. Pero entonces cuando tú le ofreces un medicamento genérico, más económico, entonces comienzan a tener dudas simplemente porque uno le dice la palabra genérico y barato, y no necesariamente es así. Pero ¿qué es lo que respalda el medicamento original? Por lo menos en la experiencia que tuve es que nosotros no solamente vendemos un medicamento para X dolencia, sino vendemos una confianza en el paciente al momento que va a la farmacia y consigue este medicamento. Por ejemplo,
Cuando hablo de entrenamientos de calidad, les pregunto a todos. Usted van a la farmacia y piden un medicamento y por el mismo piden el certificado de análisis para ver si efectivamente es bueno. Nadie lo hace. Compramos los medicamentos porque sabemos que si está allí es porque este es bueno. Es que cumple con los estándares, cumple con las normas internacionales, etcétera. Pero nadie se pone a cuestionar por qué este más caro, este más barato, sin ver el tema de la calidad. Entonces, todo el ejército de personas, toda la maquinaria y todo esto, no es porque la empresa quiere cuidarse solamente de algún tema legal, un tema de su efectividad de su medicamento, sino porque hay normas que cumplir. Y ahí es donde vamos al área en la que yo manejo. Nosotros, si bien es cierto, salió la nueva ley de medicamentos 409, que aún así nos seguimos riendo con el decreto 13 en términos de buenas prácticas de almacenamiento y distribución. Básicamente nosotros cumplimos con un estándar suficiente para que los medicamentos lleguen en tiempo y forma y correcto a la farmacia. Pero las empresas farmacéuticas de mayor envergadura o prestigio, ellos se basan en normas internacionales también, se basan en normas de la FDA, en normas de la EMEA. ¿Por qué? Porque hay un tema de imagen, confianza y calidad, que es un compendio de todo esto. Entonces, haciendo una ampliación de lo que mencionaba el colega, estas compañías le exigen ese mismo estándar a las importadoras y los centros logísticos de distribución, que es donde yo vengo. ¿Qué es lo que sucede? Nos piden una cantidad de documentación, personal, equipo, instalaciones, procedimientos, procesos, que al final, diciéndolo de una manera muy sencilla, encarece la operación logística. Porque ¿qué es lo que nosotros aseguramos? Que este medicamento que se fabrica en X lugar, volviendo al ejemplo de la Panadol, se fabrica aquí en Panamá, tiene que ir en un cierto empaque, un cierto corrugado, que va a ir a un camión, que ese camión va a un centro logístico, de ahí se almacena una X periodo de tiempo, tiene que tener control de temperatura, control de humedad, control de inventario, un FIFO, un FEFO, dependiendo de lo que maneje la compañía. De ahí va nuevamente un camión y va al país que tenga que ir, tiene que llegar a ese país mediante aeropuerto o camión, tiene que hacerse un control de documentación, tiene que llegar mediante camión a otro centro de distribución del importador para después llegar a la farmacia. Y de toda esa cadena de suministro que hay detrás, hay normas que cumplir, hay personal que tiene que manejar esas normas y todos tenemos que alinear. Entonces, ese tipo de proceso, procedimiento o cadena logística conlleva un costo. Entonces, yo lo puedo mencionar de la parte de que un laboratorio de primera línea, investigador y todo, le exige tanto a transportistas, a centros logísticos y a los importadores este estándar. Y ese estándar tiene un costo. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar la calidad del medicamento, la confianza del paciente, que con ese medicamento efectivamente llega en lo que el paciente espera en tiempo y forma y ataque de la dolencia. Nadie compra medicamentos y nadie espera que los medicamentos te vayan a causar un daño, como el ejemplo que mencionaban del dietilenglicol. Entonces, al final, toda esta cadena y fuerza humana que está detrás de esta cadena de suministro, también tiene una especie de regulación interna. Cada compañía tiene su propio sistema de calidad, porque ese sistema de calidad se retroalimenta con las normativas y las políticas internacionales. También nuevamente eso genera un estándar interno, externo para los pacientes y para lo que son las casas farmacéuticas, que al final hay que cumplir. Entonces, ¿por qué de repente puede haber menos importadores? Voy a hacer un ejemplo sin un dato estadístico, ¿no? Llega una casa farmacéutica primer mundo y le exige un sinfín de normas de calidad a este importador. Tienes que almacenar así, tienes que importar así, tienes que cumplir con esto, procedimientos, etcétera. Y no cualquiera tiene el músculo económico para poder cumplir con semejantes requisitos que te pide una casa farmacéutica. ¿Qué es lo que más cuesta en esto? ¿La cadena de frío? Depende del medicamento. La cadena de frío efectivamente es uno de los más costosos, porque estamos hablando que puede ser de 2 a 8 productos que está congelado, o uno de 15 a 25, que es un producto que está en frío, o un producto que ya, producto seco, como le llamamos, que no puede ser no más de 30. Dependiendo, por lo menos las vacunas son de 2 a 8, ¿no? Y las vacunas, dependiendo de qué tipo de vacuna sea, puede ser una vacuna costosa o una vacuna económica, pero el simple hecho de almacenarlo sin importarlo, el centro logístico no importa el precio, no importa que lo que esté de 2 a 8 cumpla. Y seguro. Y eso tiene un costo. Y seguro. Y obviamente, ¿cómo yo aseguro esa calidad ante Farmacia y Droga, que es el ente, cuando nos va a auditar a nosotros? Con documentación, con personas calificadas, entrenadas y capacitadas, con instalaciones que cumplen la normativa, con procedimientos que cumplen, equipos que cumplen. Todo eso agrega costo al medicamento. Entonces, al final,
no es solamente decir que tenga que ser barato, porque de repente uno le llega, como el ejemplo, una tableta que te puede costar 1 centavo y una vez, oh, ¿eso de dónde vino, no? ¿De qué taller lo guardaron? Pero claro, porque al final tiene que haber un resguardo detrás de que de esa confianza al paciente en cuanto al almacenamiento y distribución de estos medicamentos. Y esa calidad cuesta al final. Calidad, eficacia y seguridad. Es Exactamente. lo que En ese Excelente. sentido, tenemos aquí a la compañera, la licenciada Natsira Cobos, con la experiencia desde el punto de vista de las personas que compran, los pacientes, ¿no? Mire, yo le soy bien honesto, yo, si es receta directa, pero a veces uno se acostumbra a un medicamento, ¿no? Por ejemplo, y no es promoción, pero yo le tengo mucha fe al Pectobismol. Cuando hay algún tema de intoxicación, yo mismo me compro mi Pectobismol y mire que yo me sano en 8, 10 horas. Tiene salicilato y puede dar alergia. Bueno, pero imagínese, yo, o sea, lo que a mí me cuesta, yo lo hago, porque mire, hay una realidad. Ir al Seguro Social, sacar una cita, aguantarse que te llame el médico, que tengas mucha suerte que el médico no llame y diga no voy, que te atienda y que metas el medicamento y que haya, es una suerte de azar, y que al final tú digas fui al Seguro Social y demoré 4 horas, aplauso, te fue súper bien. Yo no voy al Seguro Social, pago $338 al mes de Seguro Social y jamás lo utilizo. Y no tengo dinero. Tengo una clínica que pues voy a y igualmente cubro a mi familia allí, pero no utilizamos el seguro, evitando este tipo de cosas. Creo que si tengo un realito, pues para cualquier cosa, pero eso no lo hace todo el mundo. ¿Qué podemos hacer en ese sentido, licenciada Cobos? Bueno, yo tengo antes que nada que agradecer que me hayan considerado y agradecerlo profundamente, porque después de lo que nosotros vivimos, lo que nosotros acabamos de vivir hace pocos meses, la indolencia que hemos percibido, aquí se está reflejando que a alguien le importa. Alguien está pensando que el pueblo panameño tiene un tema con los medicamentos, que nos están haciendo falta, que no nos están llegando como deben llegarnos. Entonces necesitamos poder resolver esa situación. Ojalá de aquí surjan muchísimas ideas que los que ahora son candidatos puedan de allí extraer algo que les permita mejorarlo y no sean esas ideas tiradas. ¿Usted escuchó el debate de anoche? Dolorosamente sí lo escuché. Dolorosamente. Wow. Sí, ¿Qué le pareció? O sea, y había hacer una caja de Pandora, ahí salían sorpresas y sorpresas, ¿no? Muchas sorpresas, pero igual no hay ese dolor, ese sentir de lo que las personas necesitan. Aquí hemos hablado de medicamentos innovadores, de medicamentos más económicos porque son genéricos. Y sí, la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas está velando porque los medicamentos que dispone nuestro país sean medicamentos que cumplan con esas 3 cosas: seguridad, calidad y eficacia. Y sí, también es importante que los establecimientos que en este país representan a esos laboratorios fabricantes ante la Caja de Seguro Social para sus compras o ante el Ministerio de Salud para las mismas, tienen que hacer una inversión, y cada día más nuestra legislación exige más porque estamos nivelándonos con el resto del mundo. Ya no es Centroamérica que le mandas cualquier cosa, es Panamá que está exigiendo que cumplas con las buenas prácticas hasta en esa importación. Tienes que poder justificar y soportar con información, con data de esos sensores que tú lograste importar y distribuir en las condiciones en que garantizaste que ese medicamento le va a funcionar para lo que se fabricó. Y que vaya a ver. Ese es el otro punto. En la situación que a nosotros nos embargó, y yo había trabajado la idea con mi familia y demás para hacer un recuento del viacrucis que tuvimos que vivir. Pero yo creo que puntualmente, antes de que cada línea, de que cada cosa que sufrimos, o esas 4 horas o esas 10 horas que acaba de mencionar el licenciado, que uno sufre en la Caja de Seguro Social, hay cosas bien puntuales.
Mi papá fue diagnosticado en 2018, en el mes de octubre, de un mieloma múltiple. En ese momento, cuando lograron dar con el diagnóstico, porque estuvo mucho tiempo en el hospital tratando de encontrar el diagnóstico, cuando lograron dar con el diagnóstico, empieza el tratamiento de quimioterapia. Pero el tratamiento de quimioterapia, que en inicio le funcionó muy bien y lo llevó a remisión por un periodo de tiempo corto, cuando empezaron nuevamente a llegar los marcadores y vamos nuevamente a recurrir con el tratamiento, en el primer ciclo se agotó. Se agotó y los marcadores disparándose y no había alternativas. A los médicos, mis padres, mi papá en vida y mi mamá ahora, están muy agradecidos por los médicos. Uno siempre piensa, el médico no le importa, el médico trabaja con lo que le dan y si no, pues que se vayan para la clínica privada. Pues en el caso nuestro, los médicos estuvieron muy preocupados y acompañándonos en el proceso de que no había y buscaban las combinaciones que fueran dentro de lo que la caja tenía disponible para poder continuar con el tratamiento. Y así lo hicieron hasta que en abril del 22, ellos agotados ya con todas las alternativas y al ver nuestra desesperación, pues hicieron una recomendación de utilizar un anticuerpo monoclonal, ¿sí? Entonces, es medicamento caro, es cierto. Había pacientes ya en la caja que lo estaban adquiriendo. No les puedo decir si a ellos con regularidad, ¿cierto? Pero en ese momento el médico lo recomienda y empieza entonces nuestras solicitudes para que ese medicamento llegue. Ese medicamento, nosotros hicimos las solicitudes con los médicos y se cubrió todo ese proceso larguísimo dentro de la caja, que adolece de los sistemas que mencionó el doctor Lucas para todo, hasta en el nivel administrativo. Y por esa causa, pues se perdieron los documentos. Hubo que empezar otra vez. Increíble. Volvimos a empezar, los médicos dispuestos y orientándonos, hasta nos recomendaron que nos acercáramos a las asociaciones de pacientes, que nos atendieron muy bien, nos refirieron, pues ellos tienen más experiencia en esto. Y siguiendo la línea de lo que ellos nos habían recomendado, pues se hicieron todas las gestiones. Se mandaron notas a la primera dama, se mandó las notas a la junta directiva, se solicitó a través de farmacia, se hicieron, independientemente de que ya el trámite iba. Igual, ante la junta directiva de la Caja de Seguro Social, mi papá pidió una cortesía de sala que le concedieron. Y en ese día que le concedieron esa cortesía de sala, mi papá salió convencido de que su medicamento iba a llegar. ¿Por qué convencido? Porque le dijeron, sí, Cobos, claro, conocemos de tu caso. Es más, ya los documentos aquí los tenemos, están todos firmados, ya todo el trámite está seguido. Ese medicamento tuyo viene ya. Y eso ocurrió cerca de octubre del 22. Uh-huh. Bien. Mi papá falleció el 20 de noviembre del 23, a las 3:40 de la tarde. Y a las 5:30 de la tarde nos llamaron para decirnos que el medicamento había llegado. De ese mismo día. Un año después. Si el trámite empezó en abril del 22, ¿cómo es noviembre 23 cuando yo te digo, aquí está tu medicamento? En ese interín, miren que los médicos se portaron muy bien porque un paciente que no dio respuesta positiva al tratamiento con ese y ellos trataron de rescatarnos esos viales. Nosotros conseguimos quienes nos ayudaran y pudimos poner unos viales, unos ciclos en la privada, pero cada ciclo salía más de $30,000. Wow. Entonces, sí, conseguimos unos benefactores que nos ayudaron y él pudo ponerse unos ciclos, pero ya eso era impagable para nosotros. Era impagable. Entonces, por lo menos a mí me queda un gran pesar porque mi papá fue un luchador por la Caja de Seguro Social. Mi papá dio su vida, su sudor en la calle defendiendo que esa caja respondiera a las necesidades de los trabajadores y del pueblo que más lo necesita. Y a él, la Caja de Seguro Social, que es una entidad llamada a ser solidaria, a identificar esa sensibilidad de apoyar a quien sí lo necesita, pues le quedó a deber hasta su vida. Pero antes quería decir que como farmacéutica,
yo tengo más de 20 años de estar tramitando registros sanitarios, trabajar en el área de la industria más que nada. Pero antes de eso estuve en recetario. Y recordé puntualmente cuando el licenciado Lucas menciona que el precio de los medicamentos los ponen los laboratorios. Yo recuerdo que en esa época, hace más de 20 años estoy hablando, y lo seguimos padeciendo. Hace más de 20 años, cuando yo estaba en el recetario, yo veía a mis colegas visitadores médicos sufrir porque el estar en Panamá era atractivo por el dólar para esos laboratorios internacionales gigantescos. Por eso las cuotas de ellos eran superiores a las de la región. Ah, sí. 3 veces más. Superiores. Y yo me imagino que eso no ha cambiado, sino que se ha ido incrementando en el tiempo. Digo, yo en aquella época lo viví, pero ahora yo siento que igual la presión se mantiene y sigue siendo el laboratorio fabricante el que determina el precio, pero también le hace presión a su equipo de promoción para que esos precios se mantengan y la rotación del producto se dé, pero es en la privada. En el caso de mi papá no hubo producto ni siquiera los tratamientos con los que inició en la caja de disponibilidad, pero sí había en la privada. Lo que no había era el dinero. Natsir, es una historia de terror prácticamente lo que nos acaba de contar. La participación a nivel internacional con el doctor José Julián López, experiencia del costo de los medicamentos en Colombia. Temi Molina. Si me permite, antes de que entre, quisiera hacer no una corrección, pero una adición a lo que dije antes. Los productos donde hay genéricos, las cajas de seguridad social los compran baratísimos. La competencia ha hecho que los precios bajen. Pero los productos innovadores o de enfermedades huérfanas, esos son carísimos. Eso no hay bolsillo privado que lo aguante. La única forma es lo que está en la nueva ley, en que el Estado va a poder negociar o hacer lo que en todos los otros países hace, que es poder bajar el costo que paga la institución. Pero son carísimos, impagables, como dice la licenciada, ¿no? Claro. Entonces, eso yo no sé cómo es en Colombia, pero me gustaría saber ahora. Vamos a escuchar entonces la experiencia de Colombia. Temi nos ayuda con el doctor José Julián López, directamente desde Colombia, con su... Docente y asesor en INVIMA, Autoridad Reguladora. Docente, correcto. Vamos entonces, Temi, pues. José Julián López, exdirector del Centro de Información de Medicamentos y de la Red Latinoamericana de Centros de Información de Medicamentos. Con relación al tema que se está tratando sobre control de precios, en Colombia se creó un mecanismo que se llama de esta manera, control y vigilancia de precios. ¿Qué es el control y vigilancia de precios? Es unas atribuciones legales que se le otorgaron a una serie de autoridades, que se le otorgaron a una serie de autoridades administrativas, principalmente la Superintendencia de Industria y Comercio, para determinar las pautas que se deben seguir con el fin de controlar los precios de los medicamentos. Ahora, ¿qué régimen existen en Colombia para el control de precios de medicamentos? Es decir, no podemos meter todos los medicamentos en una misma bolsa. Entonces, lo que se hizo en Colombia fue dividirlo en 3 sistemas diferentes. Uno de ellos es el de libertad vigilada, en el cual los productores y los distribuidores de medicamentos fijan el precio que van a vender, pero tienen que hacerle llegar, tienen que ser públicos primero, o sea, que estén en una base de datos públicas, y segundo, tienen que reportar las ventas al Ministerio de Salud. Esa es la libertad vigilada. Hay otra que es una libertad regulada, en la cual las autoridades que ya hemos mencionado en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio, pues donde obviamente también participa el Ministerio de Salud, el INVIMA, y el Ministerio de Economía. Entonces ellos van a fijar el valor de los medicamentos, y al igual que los otros, pues van a hacer públicos estos precios,
y también enviarán sus informes correspondientes. Y finalmente existe el régimen de control directo de precios. Esto es cuando especialmente los productos son monopólicos y hace que, pues generalmente cuando un producto es monopólico tiende a subir de precio. Bueno, hay otras características que no me alcanza el tiempo para mencionarlas, pero entonces el control directo se aplica a aquellos productos que pueden ser, aquellos medicamentos que pueden ser susceptibles de abuso por parte de los productores. Entonces, en este caso, la superintendencia y las autoridades a quienes se le ha delegado esta labor determinan el precio máximo de venta mediante una serie de mecanismos que es un poco también extenso de comentar en este audio. Podríamos hablar después de esto en otro momento. Finalmente, es bueno también mencionar que para el caso de enfermedades que requieran medicamentos muy costosos, como es el caso del cáncer y de la enfermedad renal crónica, entre otras, se ha abierto una especie de una figura que se llama la cuenta de alto costo. Entonces, de lo que cada ciudadano y lo que el ministerio aporta para el fondo común que en Colombia se llama ADRES, que es la Administradora de Regímenes de Salud, ellos, dentro de ese valor hay el valor se llama UPC, que es lo que cada persona pues se supone que contribuye al sistema. Cada EPS tendrá que apartar una cantidad para ir haciendo una bolsa común de todas las EPS, en las cuales ellos van a utilizar este dinero en el caso de que tengan pacientes con estas enfermedades que son de alto costo. Esto con el fin de no desfinanciar el sistema. Entonces, acá principalmente la responsabilidad de las empresas promotoras de salud. Esto es una de las cosas que se intenta reformar actualmente en el Congreso del manejo de estas cuentas, porque es mucho dinero, ¿no? Entonces, es solo para advertir que, digamos, la gran mayoría de medicamentos se manejan por estos tres regímenes, que es lo que les había comentado de libertad vigilada, libertad regulada y control directo. Además de eso, entonces existe una cuenta de alto costo para aquellos medicamentos que tienen un costo muy alto, y pues las EPS deberán hacer una reserva presupuestal para esos casos, y todo eso va a depender pues de la prevalencia de estas enfermedades. Dentro de ellas también se encuentran seguramente las enfermedades huérfanas, aquellas que hoy en día se están tratando con medicamentos de tipo terapias avanzadas, como las células CAR-T o enzimas o terapia génica, etc. La experiencia internacional. Dentro de todo lo que se ha hablado en esta mesa, que el tiempo ha ido volando, vamos con la licenciada Zulín Bouche. Perspectiva legal en relación a los costos de los medicamentos en Panamá. Nos hace un esbozo, un balance de la parte legal, ¿no? Si todo está regulado en el planeta, en el Panamá todo está regulado, pero estamos en medio de promesas de campaña. Mucha gente en los debates habla de medicamentos gratis. Alguien propuso ahora un día menos de trabajo. O sea, es una oportunidad para decir cosas que tal vez no son ni siquiera viables en el contexto normal del día a día del panameño, ¿no? Licenciada, adelante. Sí, buenas tardes. Primero que todo, pues yo quiero decirle a la compañera que ciertamente yo he trabajado pues en el Ministerio de Salud, y créame que nosotros escuchamos ese viacrucis que usted ha indicado, y yo me he sentado a ver qué podemos hacer, o sea, qué es lo que pasa. Y nosotros, porque todo el mundo, es que la culpa la tienen las normas, la culpa la tienen las leyes. Eso no es tan cierto. La normativa está y no es mala. Nosotros tenemos una ley, un medicamento que todavía está vigente hasta la entrada de vigencia de la 419. Esa ley en su momento era una ley de avanzada, era una ley buena, que tenía cosas que para la región era innovadora. Y así pues, ya te digo, la normativa existe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué?
Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer es como unas breves reflexiones, más que todo rapidito, porque sé que es un tema de tiempo. Y bueno, porque como a mí me tocó la perspectiva legal, yo debo hacer referencia a cuál es la estructura jurídica de la que estamos hablando. O sea, ese producto, cuando llega a la farmacia, que usted finalmente lo compra, o que llega a la bodega de la Caja de Seguro Social o el Ministerio de Salud, debe pasar por unos procesos a los cuales aquí el compañero se había hecho referencia. Primero que todo, nosotros obviamente es un derecho fundamental a la salud, está en la Constitución Nacional y esa es la columna vertebral de todo. El artículo 109, que dice que el Estado pues tiene la función de velar por la salud de la población. Pero el artículo pertinente es el 111, que dice el Estado deberá desarrollar políticas nacionales de medicamentos que promueva la producción, disponibilidad, accesibilidad, calidad y control de medicamentos para toda la población del país. Este es el artículo pertinente. Y de allí surge toda la normativa que nosotros estamos viendo. Entonces, espérate que se me fue. Toda la normativa que estamos viendo. De allí también dice, es obligatorio para el Estado garantizar la accesibilidad de los medicamentos, que es lo que estamos hablando, a toda la población en condiciones de calidad, seguridad y eficacia. Es por eso que todo producto medicamentoso debe cumplir con las normativas regulatorias, que en este momento es la Ley 1/2001 todavía, los RTCA, que están ya, que están vigentes, implementados, y la Ley 109 del 12 de noviembre de 2019, que es la Política Nacional de Medicamentos. La política pública no es otra cosa que el diseño que hace el Estado de las actividades que va a desarrollar y que debe ejecutar a través del gobierno. Eso es lo que es una política pública. Entonces, cuando tú lees la ley de políticas públicas nuestras que tiene que ver con medicamentos, realmente está muy bien diseñada, tiene muy buenos parámetros, pero ¿por qué? Insisto, ¿y por qué no sirve? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa que no llega ese medicamento a ese funcionario a tiempo, de manera oportuna? Porque esa es otra cosa. No es que ya el medicamento llegó, sí, pero ya la persona ya no lo necesita, que es el caso tuyo, ¿no? Entonces, no solamente es comprar el medicamento, sino que ese medicamento llegue en un término oportuno. Yo debo hacer referencia también al tema del RTCA, que es la resolución 126 del 16 de julio de 2021, ¿no? Que ya está. El RTCA son los reglamentos técnicos centroamericanos, que no son otra cosa que la normativa que se homologa de toda la región, ¿no? Y que deben cumplir. Todos esos productos que estamos hablando deben cumplir con todas estas normas a las que yo les hago referencia. Recientemente se aprobó la Ley 419 de 2024. Fue publicada en febrero. Tiene una vacatio ley de tres meses, así que no entra en vigencia sino a partir del 1 de mayo. En mi opinión, es una norma, tiene cosas en general, pues, si bien agrega aspectos que parecen interesantes, por ejemplo, lo del riesgo compartido, que ya hay otros países que lo implementan. También tiene cosas que como que hay aspectos que por lo menos me preocupan. Advierto que hay flexibilización en cuanto al tema de la excepción de registro sanitario allí, y lo otro es que no advierto, por lo menos no lo vi, no quiero decir que no está, no lo vi, el uso de los documentos electrónicos. Se pide, para el tema de las excepciones, se pide pues documentos simples, copias simples de medicamentos, y me parece que eso es muy riesgoso por el tema pues de la piratería, ¿no? Además, pues crea estructuras organizacionales que no sé qué tan eficiente va a ser crear nuevas estructuras, crear no sé qué tan eficiente o qué tanto vaya a agregar a la burocracia, que es lo que realmente nos está asfixiando, la burocracia. La comercialización del producto, bueno, ya sabemos que el documento es el registro sanitario, que no es otra cosa que la autorización que da Farmacias y Drogas para tú poder vender libremente el producto en el país. Menciono todo esto, que sé que ustedes lo saben, pero bueno, nuestros oyentes, para que tengan. Pero entonces, en mi opinión, ¿por qué del alto precio? Luego de haber hecho un análisis de toda la normativa, porque yo estoy viendo desde el punto de vista legal. Mi opinión, digo, no es mi opinión, no es que sea así, sino que yo pienso. Uno, somos un país de importación. Hay muy pocos laboratorios fabricantes en Panamá. Tampoco tenemos grandes bodegas.
La industria no considera atractiva a Panamá para establecerse. Licenciada, mencionemos los laboratorios. Aquí no hay ningún tipo de problema con los nombres. No tengo los laboratorios, sé que son como 5, ¿sí? 7 industrias de Ajá. medicamentos. Son que están aquí en Panamá, pero que son muy fabrican, poquitos, por que ejemplo, fabrican. medicamentos para cualquier cosa, digamos, presión arterial. No, ¿sí? tienen una cartera específica, ¿no? Entiendo que no es mucho. Ajá, no es mucho. Ujú. Sí, exacto. El 2, la falta o poco interés de la industria en nosotros. La comercialización de los productos medicamentosos en Panamá es costosa. Es costosa para ese distribuidor. En lo privado, pues poca población, costos de registro, sendas autorizaciones. Y en la parte pública, participar en un acto público puede resultar gravoso. La preparación de la propuesta, aportación de fianzas, lentitud en los procesos de contratación y, muy importante, el pago impuntual a los proveedores. Porque ese proveedor tiene una serie de pagos que hacer a ese laboratorio, a ese fabricante. Tú tienes que pagarle de manera oportuna. Pero ese es un tema eterno de nuestro Estado. Pero eso es parte. Todos los gobiernos quedan debiendo plata y debiendo plata. Que no debería ser. Esa es parte de las cosas que, como le estoy diciendo, son situaciones y son obstáculos que vamos viendo en ese proceso, en ese largo proceso. Y todo el mundo le echa la culpa a la ley de contratación pública. No, porque es que esa ley de contratación pública no sirve, que el registro no sirve. Entonces, por eso le digo, ¿no? Otra cosa es la baja promoción del uso de los genéricos. Aquí habló el colega, bueno, el compañero hace un ratito sobre el tema de los genéricos. Y el tema de la promoción de los genéricos está en nuestra Política Nacional de Medicamentos. O sea que es una obligación atender ese aspecto, ¿no? Hay deficiencias en la implementación de esa política. Y lo otro es la excesiva y dispersa normativa regulatoria, lo que hace gravoso y complicado la obtención del registro sanitario. Nosotros en su momento nosotros hicimos una revisión de la normativa y advertimos que estaba supremamente dispersa. Tú veías un decreto y sucede que ese decreto ya fue modificado en un artículo por otro decreto que no sé cuántas veces, o sea que tú no podías precisar realmente qué normativa estaba vigente, qué normativa no estaba vigente. Eso en su momento pero se revisó. Es un tema de salud, licenciada. Aquí no estamos hablando de madera, compra zapatillas, pero compra exacto, bicicletas. Sí, pero es que precisamente las normas lo que hacen es ordenar. Y yo debo cumplir con esos procesos. Y es como le digo, o sea, este tema de la normativa excesivamente dispersa era una de las cosas que más hacía difícil para ese proveedor que va a participar en un acto público saber si tú estaba vigente la normativa o cuál era la que había aplicado o cuál era la que no se había aplicado. Al final yo siento que una de las razones principales, en mi opinión, del alto costo de medicamentos en Panamá lo es la presión que ejerce en el sector privado el desabastecimiento del sector público. Al sector público estar tan desabastecido, la gente se va al sector privado, en donde la oferta no es tan alta y supera el tema de la demanda. Entonces, ahí hay una presión. Mi conclusión, cuando la oferta de medicamentos de la Caja de Seguro Social y Ministerio de Salud corresponda al perfil mórbido de la población, exista una rotación eficiente de inventarios, reglas claras, objetivas y únicas para las compras públicas de medicamentos, los procesos de compra sean eficientes y el pago de los proveedores sea puntual, empezará a regularse el mercado. Bajará la presión de la demanda privada y el precio de medicamentos debe empezar a normalizarse. A normalizarse, porque eso es un tema de mercado también, no solamente eso es un tema de mercado, porque al final lo que le interesa a esa persona es ese producto ahí donde está, ese producto. Entonces la perspectiva legal, bueno, yo hubiese preferido que la ley de medicamentos se mantuviera únicamente como una norma regulatoria. Yo no hubiera metido normas de adquisición. Yo soy de las que pienso que debe utilizarse las normas de contratación pública. Todo el mundo dice, no, que es que lo que pasa es que los recursos, no hay recursos por vía gubernativa en materia de medicamentos. Es así desde 2001, Eso no es ahora que hay una ley nueva ni nada de eso. Nadie puede interponer un recurso por la vía gubernativa desde 2001. Tú puedes irte a la corte, sí, pero no, o sea, que el problema, eso no está en la ley en la ley de contratación pública. Lo otro, bueno, nosotros tenemos un nuevo escenario con la entrada en vigencia de la ley 419, la cual tiene normas de adquisición.
Y como digo, nos preocupa un poco este tema de la fiscalización, la poca fiscalización que va a haber de los procesos, los control legal, pues el facultado a ejercer, lo que es la Dirección General de Contratación Pública, va a ejercer un papel supletorio, ¿no? Porque esa contratación, esas normas de contratación pública ahora se van a aplicar de manera supletoria. Y lo otro, pues que nosotros debemos insistir en que lo que se impone es que el Estado ordene las compras y se abastezca de manera eficiente. Cuando ello ocurra, entonces veremos un comportamiento de mercado favorable a la baja de los medicamentos. Perfecto, mi estimada licenciada Bouche. Temi, vamos a hacer una pausa de dos promos que tenemos institucionales y vamos a regresar entonces con la otra media hora de este foro, costo de los medicamentos y su realidad en Panamá. El martes 19 de marzo, Radio Estéreo Universidad presentará el foro radial Visión de la Administración Pública en los próximos 5 años, con los catedráticos de la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá. Martes 19 de marzo, por Radio Estéreo Universidad 107.7 FM, el medio de comunicación oficial de la Universidad de Panamá. El lunes 25 de marzo, Radio Estéreo Universidad y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá presentan el foro radial El agua, elemento esencial para el sostenimiento de la vida, en horario de 12 mediodía. Docentes y estudiantes de la Facultad de Ingeniería debatirán la importancia de este recurso para los próximos 5 años por Radio Estéreo Universidad, el medio de comunicación oficial de la Universidad de Panamá. Estamos de vuelta ya. Aquí estamos tratando de arreglar esta situación, ¿no? Y escuchando la experiencia de Natsira Cobos. Bien, vamos a tratar de darle forma, ya en la recta final, digamos, y hemos explicado que este no es un tema fácil. No es como amarrarse a un cordón de zapatilla. Esto es una cosa que tiene tema legal, tema calidad, tema recursos, porque es cierto, los fabricantes de medicamentos son comerciantes, al final son comerciantes. La parte de los pacientes, bueno, todo esto redunda en que alguien tiene que recibir esos medicamentos. Y creo que con la participación nuestra de la Universidad de Panamá, la Facultad de Farmacia, estamos haciendo docencia. Es un programa distinto porque aquí no estamos hablando ni propugnando por nada. Pero sí me queda, quiero darle forma finalmente en 100% al programa, porque escuchábamos ayer algunas propuestas, como decíamos, un poco como complicadas, como que lo que está hablando no puede llegar a hacerse nunca en Panamá. Vamos con la parte, el licenciado David Chani, para que nos resuma. Calidad de los medicamentos, ¿qué hacer para los próximos 5 años? Porque tenemos tantos candidatos prometiendo cuanta cosa que es factible en la realidad escuchar decir a tu medicamento, agarra tu receta y vete a la farmacia y te la van a dar gratis. ¿Eso se puede en este país? Bueno, definitivamente que prometer una cosa y cumplirla son dos cosas diferentes. Creo que ya no hemos vivido en nuestras vidas. Con el tema de la calidad de los medicamentos, mencionaban aquí los colegas, de incentivar un poco más el uso de los genéricos y cambiar un poco la perspectiva, ¿no? Que no sé, porque sea barato quiere decir que no cumpla. Yo soy fiel creyente y lo he visto el proceso. Nosotros almacenamos tanto genéricos como innovadores, se almacenan de la misma forma, se transportan de la misma forma, se controlan de la misma forma, pero al final cuando tú vas y le dices, por lo menos un amigo, alguien cercano, uno compra este que es genérico y de una vez como que wow, y no solamente de medicamentos, lo podemos extrapolar a cualquier otro ámbito, celulares, carros, todo. Cada vez que uno habla de una marca que no conocen o que no es innovadora, hay un cierto tema de confianza que ya les impide creer en ese medicamento. Entonces yo creo que una de las primeras recomendaciones o propuesta, opinión o conclusión de mi parte sería, nosotros por lo menos los que somos farmacéuticos o los del área de salud o los que estamos involucrados en esto, explicarle a la población cercana de que no solamente porque sean genéricos eso jamás va a significar
el Ministerio de Salud y la Farmacia y Drogas jamás va a permitir medicamentos aquí que no cumplan con un mínimo de estándar de calidad. Si está en la farmacia es porque cumple, ¿no? Claro, pueden haber un sinfín de situaciones que puedan llevar a que pueda tener un problema el medicamento, y no solamente aquí en Panamá, tenemos casos en alrededor del mundo, alrededor de historia, de medicamentos primer mundo que sucedieron cosas puntuales y al final tuvieron una comprometida la calidad, y aún así siguen en el mercado y todos siguen andando de lo normal. Entonces es como incentivar esa parte de lo genérico. Claro, yo tengo familiares muy cercanos que están en la venta privada, y tal vez lo que yo esté diciendo no les pueda que no les guste, pero esa es la verdad. El tema de los medicamentos genéricos es un tema que hay que cambiarle un poco la perspectiva a las personas. Es la visión de cómo ver, no porque sea barato es malo. Exactamente, y al final es un tema de que uno tiene que hacer asesoría, educar a las personas, tanto el farmacéutico como la farmacia comunitaria, el que está en la cadena de suministro y los colegas que pueden estar rodeándonos, explicarles un poco más de eso. Y ahí nada más quería tocar un tema que mencionaba la colega del tema del RTCA y con el tema de las normativas. Yo en mi área de calidad tenemos una situación peculiar. El RTCA te dice en cualquier artículo, cualquier punto, son cosas muy dispersas, ¿no? Te dice, tienes que cumplir con un almacenamiento que impida que haya, no sé, una luz directa, pero jamás una ley te va a decir el cómo. No debe decirte el cómo. Pero cuando uno lo traduce acá a los centros logísticos o la casa farmacéutica, que también tiene un departamento de calidad, te dice, nosotros lo vemos de esta forma y nosotros acá lo vemos de otra forma, al final yo tengo que cumplir con la casa farmacéutica, y eso ha llevado a que uno tenga que elevar el estándar de calidad. Eso que implica más personal, más instalaciones, más procedimientos. Y también vamos al tema de que la nueva ley que viene, ahora lo cambiaron, porque la ley de medicamentos decía que los medicamentos que van para otros países, farmacia y droga, en su ente de regulación, no los veía, ahora sí los va a ver. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora todos los centros logísticos que estamos en zona franca, que estamos fuera de ese scope, ahora tenemos que cumplir con ese estándar. Que ya lo cumplíamos porque las casas farmacéuticas ya no los exigían, pero ahora hay una presión, por así decirlo, de que ahora yo tengo que fiscalizar un poco más que dice la nueva norma. Y también incluyeron el tema de la cantidad de licencias por farmacéuticos, que nada más son 6. Nosotros manejamos alrededor de 35. O sea que ella me está obligando a mí a contratar personal para poder cumplir con esa normativa. Agregarle costo al medicamento, porque yo voy a tener ahora que cumplir con ese punto de la normativa, contratando personal, y en la experiencia que yo he tenido, los colegas y de otras ramas no conocen mucho el tema de la administración de medicamentos de la cadena de suministro. Entonces, cuando vamos al mercado a buscar personal, tenemos que capacitarlo, tenemos que educarlo, tenemos que enseñarle qué son las buenas prácticas de almacenamiento y distribución, y entonces eso ya es un costo también que la empresa absorbe, que se lo cobra al laboratorio, que el laboratorio se lo cobra al paciente. Entonces, esa es la parte de la perspectiva de calidad que yo les quiero traer aquí. ¿Cómo llega ese medicamento a ese precio? Bueno, porque tenemos que cumplir con todas estas normativas. No voy a decir aquí que disminuyendo la normativa va a abaratar el costo, porque eso no es la filosofía que nosotros quisiéramos medicamentos siempre que cumplan con la calidad, pero también entender esa parte y querer hacer un plan un poquito de la normativa, porque además de farmacéutico soy abogado, entonces claro, toca un poco analizar esa parte, de que entienda la población de que no solamente es un medicamento genérico o un médico innovador que te cueste tanto, hay una normativa atrás, una maquinaria de gente que te asegura que eso cumple. Ese es como un mensaje y la propuesta inicial que puedo decir. Yo quiero sí, o sea, acá con el micrófono. Con el micrófono. Mira, recuerda que los reglamentos, sí, pero nada más para efectos, sí, ¿no? Sí. Porque él mencionó el tema del reglamento técnico centroamericano. El reglamento técnico es eso, es técnico. Uh-huh. Realmente ya, obviamente tú lo elevas a un tema jurídico, ¿no? Para efectos, pero esa negociación, esas son normas técnicas. No tiene que ver con los procesos. Eso es bien importante que se sepa, ¿no? Que eso tiene que ver más que todo un aspecto técnico que ha sido evaluado por él y aceptado por el idóneo, que no es el abogado, que no es el logístico, ¿no? Y bueno, yo, porque sé que estamos un poquito de tiempo, yo me voy a atrever a hacer una propuesta que, como digo, yo me he sentado a ver qué podemos hacer, ¿no?
Uno, bueno, se impone un diálogo con la industria, eso es importantísimo, para encontrar de manera conjunta alternativas al alto costo de medicamentos, pequeños ajustes. Todos sabemos que los grandes cambios estructurales requieren de diálogo social. Nosotros estamos en crisis, no podemos irnos a un diálogo social. Entonces hay que hacer ajustes pequeños y eso se logra dialogando con la industria. Panamá debe aprovechar la conectividad de ubicación geográfica para ensayar la posibilidad de establecer un hub logístico farmacéutico. Eso tiene que ver con el tema logístico. En mi opinión, Panamá no explota eso. O sea, sí existen empresas que se dedican a tener medicamentos en Panamá y exportar, que es lo que él está hablando. Pero no es propiamente tal un hub de país. Que eso implica otras cosas, ¿no? Porque obviamente hay unos tratamientos especiales, impuestos y demás. Y lo último, estudiar la posibilidad de que Panamá pueda convertirse en un país de procedencia. O sea, Panamá, bueno, nosotros no tenemos industria, así que no podemos ser un país de origen, pero sí pudiéramos ser un país de procedencia, que es el tema de las bodegas, ese hub farmacéutico permitiría que el país se convirtiera. Y ahora, como la ley 419 sí es aplicable a las zonas francas, entonces sí podrían cumplir esos medicamentos con eso que yo requiero para poder comercializar esos productos en mi país. Y es la única, yo pienso que es la única forma, es lo que yo puedo ofrecerle a la industria para ver si de manera conjunta podemos llegar a bajar. Porque como bien lo dijo aquí el señor Verbolowski, el precio de los medicamentos no lo pone el distribuidor, el intermediario, lo pone la industria, esos que fabrican medicamentos. Licenciado Lucas, un balance final, ¿qué hacer para que de alguna manera baje el costo de los medicamentos? Bueno, no creo que sea un balance final, pero una introducción al balance. Yo creo que hay que resolver. ¿Se acuerda que al inicio dije que hay 3 problemas en Panamá? El alto costo en la farmacia privada, el desabastecimiento en la caja de seguro social y la no llegada aquí de productos innovadores, ¿no? ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo resolver? Primero, la caja de seguro social tiene que resolver su problema logístico, burocrático y de recursos humanos. ¿Cuál viene primero? Pero es una caja politizada, licenciado. Bueno, pero si no resuelve ese problema, vamos a tener, obviamente, el desabastecimiento. La opción esta que yo mencioné de la farmacia solidaria, eso no es una idea nueva, eso es una idea que vino de hace 40 años, del general Torrijos, la farmacia subrogada. ¿Por qué fracasó? Farmacia subrogada. Fracasó porque el precio en la farmacia privada era muchísimo más alto de esa época y hoy en día la diferencia también que en el seguro social. Entonces, el paciente no tenía en el seguro, le prometían que lo iba a tener gratis en la farmacia privada, pero ¿quién le pagaba la farmacia privada? Cuando el seguro se dio cuenta, estaba casi quebrado, ¿verdad? Entonces no había forma. Pero ahora, como los precios van a ser los mismos, va a ser factible. La promesa de productos gratis solamente se aplica a los asegurados. A los no asegurados no sé cómo van a tener gratis. Pero entonces, lo primero es arreglar nuevamente, insisto, la caja del seguro social. Eso es lo primero. Lo segundo, atraer fabricantes. ¿Cómo se atrae fabricantes? De seguro no se atrae diciéndole al fabricante, tú ven a Panamá y entonces yo después permito que entren las falsificaciones. ¿Qué director de empresa va a aceptar venir a Panamá si le dicen eso? Por favor, yo no entiendo esa incongruencia, esa promesa electoral. El punto 4 de uno de los candidatos, que locura, ¿no? ¿Cómo un fabricante va a llegar a Panamá si le amenazan con eso? Por favor. Entonces, hay que traer productos genéricos, hay que traer productos innovadores. Otra cosa que quiero aclarar, insistir, porque una de las candidatas dice que hay oligopolio, no existe eso. Solamente con el hecho de que haya 4, 5 o 6 distribuidores por laboratorio, eso no puede ser. Entonces, la otra cosa es
fíjese el caso que dice la licenciada Nasiba. Un producto que vale $30,000 al año, ¿qué farmacia privada lo va a tener? No lo tiene. Ningún bolsillo humano puede pagar eso. La Caja del Seguro Social obviamente sí tiene los recursos, ¿no? Pero realmente es imposible que alguien deje de entregar eso para que le compre a la farmacia privada. Nadie puede comprar. Entonces, lo importante, nuevamente, repito, es resolver el problema de la Caja del Seguro Social, atraer fabricantes y hacer que las reglas para atraer productos innovadores sean factibles y sean atractivos. Por ejemplo, yo sugiero que cuando un producto se le diga a los laboratorios, yo no sé de leyes de patente ni nada de eso, así que no voy a entrar en eso, ese es un tema suyo. Yo sugiero lo siguiente: el producto fue aprobado por la EMA o FDA, quiere venir a Panamá, puede venir a Panamá y se le dará la exclusividad en el Seguro Social por 5 años. ¿A qué precio? Al mismo precio que usted le está vendiendo a España o Francia o Alemania o Colombia. Se acabó el problema. Aquí puede llegar. Pero aquí el producto innovador que llega tiene que esperar 5 años para que sea admitido a la Caja del Seguro Social. Tiene que estar en el mercado privado. Tiene que después pasar a la caja y tiene que esperar no sé cuánto tiempo. Y entonces ahí también hay el problema mientras tanto tóxico. Los pacientes necesitándolo. Sí, sí. Entonces, esos son los 4 ingredientes que le recomiendo para resolver que Panamá sea un foco atractivo para los fabricantes. Y terminamos con la licenciada Jacobo, la experiencia que nos contó verdaderamente impactante, patética, que en 3 minutos, resúmame, ¿qué le deparan a los pacientes con todas estas situaciones? Bueno, yo creo que es importante y comparto prácticamente al 100 lo que decía el licenciado Lucas, porque el control de inventario que tiene la Caja de Seguro Social es desastroso. Nosotros basta con ver las noticias para enterarnos de que se pierden medicamentos, y no hay historias, porque no las he visto, de la cantidad de devolución de producto vencido. Entonces, la cantidad de devolución de producto vencido. Entonces, sí, la compran a 0.0 no sé cuántos centavos, pero al final devuelvo millones y millones de tabletas porque no las consumí. Entonces, la Caja de Seguro Social tiene que resolver su tema de control de inventario y también de sus consumos para que las compras se optimicen. Así es. O sea, tienes que comprar lo que los pacientes necesitan. No comprar lo que hace 10 años decía tu registro que compraste. Igual, actualizar nuestros protocolos de tratamiento para que los productos que queramos adquirir a la Caja de Seguro Social o al MINSA, ahora con las compras conjuntas, que también hay que ver cómo se arreglan porque no están muy bien, pero igual que el producto beneficie a la mayor cantidad de pacientes por esas diferencias individuales que tenemos a los tratamientos. No todo nos va a caer bien a todos. Entonces es importante que la Caja de Seguro Social busque la manera de controlar su inventario para que se optimicen las compras y el medicamento que el paciente necesita sea el que reciba oportunamente. Profesora Lisbeth. Muchas gracias a todos por las excelentes intervenciones. Creo que recogiendo un poco de todo, lo han enfocado en el sector privado y en el sector estatal. Lo voy a ver desde el punto de vista integral. Lo primero que tienen que hacer es revisar las políticas de precios de medicamentos que hay en este país. Desde la época del 1990 está la libertad de precios. Pero miren lo que escuchamos de Colombia. Ellos tienen libertad vigilada, libertad regulada y control de aquellos medicamentos que quieren tener altos costos y ponen mínimos y máximos. Nosotros aquí simplemente es la libertad de precios y eso es un factor importante para ver qué vamos a hacer. Posteriormente, creo que tenemos que priorizar qué enfermedades tienen prioridad, valga la redundancia, para atender y que no suceda lo de nuestra colega Natsiria con su familiar, con su papá. O sea, si es un paciente que tiene cáncer, el medicamento debe estar inmediatamente para que el paciente lo reciba. Y eso se resolvería limitando la burocracia que habla nuestro amigo el señor Lucas Verbolowski. Luego, en función de esa prioridad, definir bien las guías de prácticas clínicas, porque aquí cada quien prescribe según el librito que aprendió en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá y en Argentina, por ejemplo, para decir algo.
Y luego me voy con lo del colega de aquí de los acondicionadores, cumplir con el acondicionamiento de la calidad, aseguramiento de la calidad. Y para eso entonces hay que enfatizar en las regulaciones técnicas. Ojo, como dijo Zulín, el medicamento, y como lo dijo el licenciado Chanis, tiene que cumplir con los criterios de calidad, seguridad y eficacia. Tengo un poco de temor con la nueva ley porque las regulaciones técnicas fueron abiertas ampliamente. Y lo digo por experiencia porque no podemos confiar que venga con cualquier documento simple que puede no tener una garantía de que está avalado por una autoridad reguladora. No podemos saber que viene un medicamento, que le presta el registro sanitario que usted obtuvo al licenciado Chani para que él entonces traiga el producto, que nadie va a vigilar si es original o si es falsificado. Entonces las regulaciones técnicas hay que ser bien prudente con ellas, hay que cumplir con esas regulaciones técnicas para que el paciente tenga respuesta y eficacia clínica. Y por último, cumplir con la Política Nacional de Medicamentos. Ahí está todo. Está excelente en el 2019, estaba antes en resolución, ahora está en ley, pero hay que cumplirla. Y en la política de medicamentos dicen 3 cosas importantes. Favorecer la industria nacional, que es lo que ustedes han planteado, y al mismo tiempo el uso racional de medicamentos. Porque el uso racional no es solamente que el paciente se lleve su bolsa de medicamentos, sino que hay que darle asesoría y educación a ese paciente para que busque una adherencia a ese tratamiento farmacoterapéutico. Porque de nada sirve tirar bolsas de medicamentos y no sabemos si el paciente lo está consumiendo, si lo usa bien o si lo está regalando o vendiendo por otra vía. Y nosotros aquí en el Centro de Investigación e Información de Medicamentos, con mucho gusto a la orden, asesoramos a todos los pacientes, a todo el sector farmacéutico para dar esa docencia que requerimos. Y por último, agradecer a la emisora Estéreo Universidad de Panamá por estos espacios que nos ha brindado y para que todos hayan emitido sus opiniones al respecto. Gracias. Gracias, profesora. Bueno, el tema súper importante, quedará mucho por seguir conversando, pero esperemos pues que las próximas autoridades, el presidente que gane junto con sus autoridades, traten de ver un poco la dolencia, en este caso de la compañera Cobos, de su familiar, que pues tristemente fallece por la llegada tardía de un medicamento que era eminentemente indispensable. Bien, amigos oyentes, hemos llegado al final de la presentación de este foro, Costo de los Medicamentos y su realidad en Panamá. Que tengan todos un excelente día. Ahora puedes seguir informándote con nuestros contenidos en el canal de YouTube Estéreo Universidad. Los contenidos más importantes de las actividades de la Universidad de Panamá en nuestro canal de YouTube Estéreo Universidad. Radio Estéreo Universidad y el Grupo de Investigación, Innovación y Desarrollo en Química Aplicada, GITCA, presentan el foro radial Importancia y Desarrollo de la Química en Panamá, a desarrollarse el jueves 11 de abril. Profesionales de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología de la Universidad de Panamá brindarán detalles sobre la química en nuestro país. Recuerda, jueves 11 de abril, desde las 12 mediodía, por Radio Estéreo Universidad, medio de comunicación oficial de la Universidad de Panamá.